Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Podemos comenzar la introductoria. Bien, jóvenes, muy buenas tardes. El que les habla es el profesor William Conde. En este caso, les habla es el encargado del curso de aritmética álgebra. Bueno, simplemente para darles la bienvenida, ¿no?, a este ciclo que es muy interesante, muy sencillo. Pienso de que nos vamos a llevar de la mejor manera posible. Y de una u otra manera, lo ideal es siempre estar en constante avance, ¿no? Y para ello necesitamos que si tienes alguna duda, siempre pregunte, ¿no? Es importante. Lo que nosotros tenemos en cuenta, o lo que nosotros debemos de tener en cuenta, es de que siempre, cualquier duda que se tenga, se debe de preguntar. Esa es la idea. Uno aprende preguntando. Uno analiza las cosas dependiendo de cómo está en su avance, ¿no? Y nosotros por eso es que tenemos un cierto avance, ¿está bien? Y vamos a tocar temas como lo que vamos a ver, como el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de lógica proposicional, que es un tema muy importante. También vamos a ver un tema muy importante que es de conjuntos. Ese tema de conjuntos es de mucha importancia dado que el mundo está expresado en forma conjuntista, y luego vamos a explicar lo que es un conjunto. Bueno, como idea, ¿no?, que se tiene de conjunto, porque tengamos en cuenta que el conjunto no se puede definir. Hay algunas cosas que no se pueden definir, que solamente las tenemos como idea, como la idea de conjunto, de punto, de recta, y así, ¿no? Y plano, ¿no? Son ideas nada más. Ahora, también vamos a suponer que si tenemos, por ejemplo, números reales, ¿no? Sabemos que los números reales son un conjunto numérico. También conocemos a los números naturales, a los enteros, a los racionales, a los irracionales, ¿no? Los números naturales, por ejemplo, para tener ideas, ¿sí? Vamos a presentar vamos a hacer una pequeña presentación. Voy a compartir mi pantalla para que tengas ideas, ¿sí? ¿Sí? Más o menos. Vamos a ver un momento, por favor, disculpen. Bien. Como te vuelvo a repetir, es algo así, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hemos venido estudiando desde colegio, nociones básicas, a nosotros nos han enseñado a hacer lo siguiente, ¿no? Nos han dicho lo siguiente, que él es el conjunto de los números naturales. Aquí estará el conjunto de los números enteros, ¿sí? El conjunto de los números racionales, que ustedes lo denotó de esta forma, como una Q. El de los irracionales, que lo denotó con una I, ¿no? Y el conjunto que engloba a todos ellos, que se llama el conjunto de los números reales, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar justamente este conjunto, pero para estudiar este conjunto, primero hay que tener idea de lo que es el conjunto de los números naturales. Y nosotros sabemos qué es el conjunto de los números naturales. Es aquel conjunto que está formado por los números que se pueden encontrar con los dedos de la mano, o sea, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, ¿no? Aquí no están los números negativos, por ejemplo, ni tampoco está el 0, aunque en algunos casos se considera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta que los números naturales son aquellos en los cuales sus elementos se pueden contabilizar con los dedos de la mano. Es por eso que yo cojo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así, ¿no? Yo puedo comenzar a seguir haciendo cálculos con ellos, inclusive, operaciones, ¿no? Operaciones con ellos. Pero estos, aún así, también son números reales porque están dentro de los números reales, ¿sí? Ahora, pero no solamente se conoce el conjunto de los números naturales, también se conoce el conjunto de los números enteros, ¿no? ¿Qué son los números enteros? Los números enteros de notación se denota con la letra Z, así, Z y una línea, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números enteros, así se le llama, es aquel conjunto formado por todos los naturales y sus opuestos. O sea, ¿quiénes son? Son los naturales y sus opuestos. ¿Quiénes serían? Los naturales están por acá. 1, 2, 3 y así, ¿no? Infinito, ¿no? Y sus opuestos, -1, -2 y así. Y también el 0, ¿no? El 0. Estos son los números enteros. ¿Está bien? O sea, los enteros son todos aquellos formados por los naturales y los opuestos de los naturales también con el 0. ¿Está bien? Esos números también los vamos a estudiar básicamente cuando hagamos operaciones en él. ¿Está bien? También vamos a estudiar a los que son los números racionales. Ellos son los racionales. Al Q se le llama racional. ¿Quiénes son los racionales?
Son en pocas palabras las expresiones que tienen esta forma. Mira, los elementos de Q van a estar formados por elementos de esta manera, como los M entre N. De tal manera que el M debe ser un número entero y también el N debe ser un número entero. ¿Me comprendes? En pocas palabras, yo diré que los racionales es el conjunto de, entre comillas, ojo, lo voy a decir entre comillas, es el conjunto de las fracciones, pero no quiere decir que sean fracciones, luego vamos a detallar eso. Yo le llamaré el conjunto de todas las expresiones que tienen esta forma. Por ejemplo, aquí encontramos al 2/3 menos 1/2, qué sé yo, ¿no? El 4/1, que también es 4, ¿no? Está ahí, ¿no? Está ahí, tiene la forma. Y son los racionales. Ahora, hay números que no se pueden escribir de esta forma, y a esos números le llamaremos los que no son racionales, o sea, los irracionales. Entre ellos tenemos a los que tienen la forma de raíz cuadrada, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. En pocas palabras, son aquellos que tienen una parte decimal infinita y no periódica. El raíz de 2, por ejemplo, es 1,41, 42, 41 y algo así más, ¿no? Un montón de decimales, pero distintos, no son iguales. Es por eso que se llama irracional. La raíz cuadrada de 3 también. De repente conoces este número, el pi, ¿no? 3,1416 le llama, ¿no? Pero es 3,1415926536 y varios números más, ¿no? Pero a ellos, como no tienen, bueno, una cantidad finita de decimales, se llama irracional. También el número de Euler, que se lee, ¿no? Eso lo vamos a estudiar más adelante con detalle. Si yo junto estos dos, junto este con este, lo junto, a ese término de juntar se le llama unión. Eso lo vamos a ver en conjunto, ¿sí? Cuando hagamos conjuntos, en general, a eso yo le llamaré los reales, conjunto de los números reales. ¿Me comprendes? Entonces vamos a estudiar a lo que son a la teoría de conjuntos y entre ellos a los números reales y cómo operamos en los reales. Entre ellos, cómo operamos en Q, o sea, cómo operamos fracciones. ¿Está bien? Es lo que nosotros vamos a detallar, ¿no? Vamos a detallar. Ya, pues no solamente eso, ¿no? Vamos a ver más cositas. Por ejemplo, entre ellos vamos a ver a lo que son la parte algebraica, ¿no? Y en la parte algebraica vamos a ver a un famoso tema que se llama leyes de exponentes, que es muy importante, la verdad, y es necesario aprenderlo, ¿no? Es necesario aprenderlo. Y es por eso que es importante que usted sepa, ¿no? Que usted sepa lo que son, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que si yo tuviera esto, ¿no? 2, ¿cuánto vale 2 a la 10, ¿no? Yo sé que ustedes van a decir, no, profesor, 2 a la 10 se hace así. Voy a multiplicar el 2 por el 2 por el 2 10 veces. Excelente. El exponente 10 me dice cuántas veces voy a multiplicar el 2, al cual le llamaremos base, ¿no? 10 veces, ¿no? Se multiplican 10 veces. ¿Está bien? Entonces, a esto se le va a llamar, bueno, obviamente el resultado es 1024. A esta operación se le llama potenciación. La potenciación es una operación en las cuales yo voy a introducir un capítulo importante, al cual yo le llamaré leyes de exponentes. Algunos le llaman teoría de exponentes. A él se le va a llamar exponente, a él se le llamará base, él se llamará exponente, y el resultado se va a llamar potencia, ¿no? La potencia. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver con mucho más énfasis cuando hagamos el tema de leyes de exponentes, ¿no? Que más o menos lo tenemos en el capítulo número 4, ¿no? Número 3, número 4, por ahí. Pero no es el único capítulo que vamos a ver, vamos a también analizar capítulos importantes como lo son los polinomios. Profesor, ¿qué cosa es un polinomio? De repente tú lo has visto así, mira. Como P de X, por ejemplo, ¿no? Igual a 4X más 2, ¿no? Él es un polinomio, entre comillas. Ya, cuando hagamos el tema lo vamos a generalizar, pero yo te digo, un polinomio tiene esta forma, también tiene esta forma. Profesor, siempre le voy a poner P, no, puedes ponerle Q, y no necesariamente hay una variable, pueden haber dos, yo estoy poniendo una, por ejemplo, X al cuadrado más 4X más 5, por ejemplo. Me doy cuenta que su variable es X, mira, fíjate, la variable X, acá me dice X, X, X. Los exponentes de la variable son números naturales, mira, acá está el 1, perdón, acá está el 2, disculpa. Vamos a ver. Aquí está el número 2, ¿no? Él es el exponente de esta variable. Y aquí el exponente es 1, mira. Si los exponentes de las variables, en este caso hay una sola variable, son números naturales, vamos a poner así,
Si estos son números naturales, ya sabes lo que son los números naturales, por eso hay que explicar eso, ¿no? Automáticamente digo que es un polinomio. Y es por eso que yo te garantizo que él es un polinomio y él obviamente también, ¿no? ¿Está bien? Pero ya sabemos lo que es un polinomio, más o menos, básicamente, ¿no? Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera calcular, digamos, ¿no? Vamos a ponerle R, ¿ya? R de X. Profesor, yo quiero con P. Es una notación, puede ser P, Q, R, S, no interesa. Yo le voy a poner R, por ejemplo. Y le voy a poner así, 4X menos 3. ¿Qué pasaría si yo quisiera esto, no? Si yo quisiera calcular, me pedirían calcular, imagínate, ¿no? R, se lee R en 2 o R evaluada en 2. También lo leemos R de 2. ¿Qué haríamos ahí, por ejemplo? Ahí lo que haríamos es reemplazar el X por el número 2. Reemplazamos el X por el 2. Aquí lo reemplazamos. Acá sería 4 multiplicado por 2. Reemplazo igualito. En vez del X le voy a poner 2. Y obviamente le voy a restar 3. 8 menos 3, eso sería 5. Y básicamente tendría un resultado, ¿no? Cuando yo evalúo al X un valor. A eso se le llama valor numérico de un polinomio. Y para estudiar el valor numérico de un polinomio es necesario conocer la idea de polinomio. ¿Me comprendes? ¿Hasta ahí me entienden? Por favor, confirmen. Más o menos, ¿no? A grosso modo lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Con toda confianza, por favor, me indican si se comprende, ¿no? De repente lo estoy haciendo muy rápido, con toda confianza, muchachos, ¿sí? ¿No hay ningún inconveniente hasta ahí? ¿Sí? Ya, entonces, No, no hay ningún con confianza, los estoy escuchando. Todo bien. Ya, todo bien, ya, muy bien. Entonces, ese, como le vuelvo a repetir, a grosso modo, uno de los capítulos que vamos a analizar, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? También vamos a ver lo que es el famoso capítulo de productos notables. Productos notables. Vamos a ver, solamente como idea, ¿ya? Como idea, o sea, no es para desarrollarlo todavía. Cuando lo haga en su momento, ahí lo voy a analizar, ¿no? Los productos notables, ¿no? Vamos a ver, ¿qué será un producto notable? Un producto notable, para que me puedas entender, es el resultado de ciertas multiplicaciones que yo voy a hacer con los polinomios, pero sin la necesidad de multiplicarlos. O sea, solamente yo lo veo, yo ya sé más o menos qué forma va a tener. ¿Entiendes? Entre ellos, de repente, tú conoces a él y yo sé que me vas a decir que sí, profesor, yo he visto esto en el colegio. A más B al cuadrado. Tiene un desarrollo, ¿recuerdas? Sí te acuerdas, ¿verdad? Ya, él es un producto notable y su desarrollo es el siguiente. Sería así. Hay dos términos. Él es un binomio. Él es un polinomio que tiene dos términos. Tiene dos términos, 1 y 2. Como tiene dos términos, yo le llamo binomio. Pues él es un binomio al cuadrado. La pregunta sería, si él es un binomio al cuadrado, ¿cuál es su desarrollo? Su desarrollo se llama trinomio cuadrado perfecto. Y el trinomio cuadrado perfecto, desarrollo de él, va a ser el siguiente. Coloco el primero de los términos, que es el a, al cuadrado. Le sumo el segundo de los términos, que es el b, también al cuadrado. Ahora, si aquí, por ejemplo, le pongo el signo más, si aquí está el signo más, este signo también le voy a poner aquí. ¿Me comprendes? Va a depender del signo que yo cojo. Como aquí es más, aquí le pongo más. Más el doble producto del primero por el segundo. Profesor, pero también yo me acuerdo que vi en el colegio esto, ¿no? A menos B al cuadrado, ¿no? Es lo mismo, pero con signo menos. Ya, es lo mismo, pues. El primero de ellos coloco el cuadrado, le sumo el segundo de ellos al cuadrado. Pero, profe, ¿cómo le va a poner más si aquí es menos? Es que el primero no va a cambiar. El que va a cambiar es el segundo signo. O sea, este que está aquí, como es negativo, voy a conservar ese signo. Y acá va a ser menos dos veces, menos el doble producto del primero por el segundo. De hecho, que este desarrollo ya lo vamos a conocer. Y como ya lo vas a conocer, yo le llamaré producto notable. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué es un producto notable? Un producto notable es una multiplicación dada de un polinomio. Es el resultado básico de conocer una multiplicación algebraica sin la necesidad de multiplicarlo. ¿Me comprendes? Más o menos se ve de esa manera. Entonces tienes que entender eso, ¿ok? Entonces es importante conocer ese capítulo, es muy importante. Ojo, no solamente es él, ¿sí? No solamente es él. Hay muchas cosas más, ¿sí? Muchas cosas más. Hay que tener presente solamente de que lo necesito importante porque más adelante voy a utilizar él. Se utiliza él para temas
posteriores, ¿no? Para temas posteriores. Es importante entonces conocer a lo que es un producto notable, ¿no? Pero ojo, no es el único, vuelvo a repetir, hay muchísimos productos notables, no es el único, vuelvo a repetir, yo estoy colocando solamente uno de ellos. Bueno, dos, ¿no? Dos, ¿no? Dos. Pero eso no quiere decir, pues, de que es todo, ¿no? No, no, no. Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Hay muchísimos, en realidad. Y todos sirven, ¿no? Sirven a gran magnitud. Pues este es un capítulo muy importante y esto sí lo remarco porque esto me va a servir demasiado. Esto y el tema de productos notables son poderosos. Pero obviamente eso se estudia sobre un polinomio. Es por eso que lo primero que hay que saber es la idea de polinomio. ¿Está bien? Ahora, no solamente vamos a ver eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera un polinomio cualquiera, digamos que sea así, ¿ya? Digamos así. Yo no sé, la verdad, vamos a ponerle así. Ese yo, ¿no? X al cubo más 4x más 2. Así le voy a poner sobre x menos 1, ¿no? Y me piden dividirlo, ¿no? Vamos a dividir. Claro, hace un momento hemos visto los productos notables. ¿Qué son los productos notables? Son multiplicaciones algebraicas, o sea, multiplicaciones de dos o más polinomios, ¿me comprendes? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si los divido? ¿Habrá forma de dividir polinomios? Claro que la hay, y a eso yo le llamaré división polinómica. ¿Ven? Es un tema también importante, división, vamos a poner aquí, disculpen, de polinomios o polinomios. ¿Está bien? Es importante saber ello. ¿Ya? ¿Y en qué consiste dividir dos polinomios? Dividir dos polinomios, ¿ya? Dividir dos polinomios consiste en calcular otros dos polinomios. Profesor, no entiendo. O sea, si tú divides este polinomio, a este polinomio le voy a poner un nombre. Más adelante le llamaremos al polinomio que está en la parte superior. Nosotros le llamaremos polinomio dividendo. Normalmente le ponemos con D mayúscula. Y lo voy a dividir entre otro polinomio, al cual yo le llamaré el polinomio divisor de minúscula. Si yo divido dos polinomios, dividendo entre divisor, mi objetivo es calcular otros dos polinomios. ¿Quiénes son? El cociente, yo le llamaré con Q, y el residuo. Pero como son polinomios, van a depender de X. Dependiendo de X, son polinomios, ¿no? Ya no van a ser números, no van a ser polinomios. En algunos casos pueden ser números, ¿no? Entonces la pregunta sería, si yo divido estos dos polinomios, ¿cuál es mi objetivo? O sea, en castellano, si tú haces esto entre esto, tú lo que vas a tener que hallar es esto y esto. La pregunta es, ¿y cómo hallar él, no? ¿Cómo hacer ese cálculo? ¿Cómo dividir esos dos polinomios? Bueno, para dividir dos polinomios, tienes que fijarte cómo es el divisor. ¿Qué grado tiene el divisor? Y en base a eso vamos a encontrar dos métodos. ¿Está bien? En base a eso se encuentran dos métodos. Vamos a ver. ¿Qué métodos encontramos? De repente ustedes lo recuerdan, chicos. ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan los métodos? Ya, encontramos a dos métodos fundamentales. El primero de ellos se llama el método de Horner. Es el que comúnmente se utiliza, ¿ya? El método de Horner. Disculpen. Y el famoso método de Ruffini, ¿no? Te digo, el método Ruffini se utiliza en todo. Yo siempre utilizo bastante. Y hay un teorema fuerte de esto, ¿no? Al cual llamaremos teorema del resto. Importantísimo, importantísimo esta partecita. Es importante. De la división polinómica, lo que me interesa es el teorema del resto. El teorema del resto es lo que me interesa. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, en división polinómica, la división polinómica consiste en dividir dos polinomios consiste en calcular otros dos polinomios llamados cociente y residuo, ¿no? Y hay dos métodos básicos, el método de Horner y el método Ruffini. Ojo, no son los únicos métodos, hay el método clásico que es el tradicional y el método de coeficientes separados. Pero te digo, lo puntual, la carnecita está en el método de Horner y Ruffini, se acabó. Lo demás es un poquito más engorroso y a ti te conviene en un examen ser práctico. ¿Está bien? Entonces es importante. Ahora, no solamente saber, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera encontrar una división, qué sé yo, ¿no? Entre dos polinomios, pero que tengan la siguiente forma. Imagínate que yo tenga así, ¿no? X a la cuarta. Vamos a ver un poquito más atrás. Qué sé yo, ¿no? Digamos que sea así, ¿no? X a la cuarta menos y a la cuarta. Profesor, hay dos variables. Qué bonito, qué interesante. Disculpen. X a la cuarta, ¿está?
y a la cuarta, menos y a la cuarta sobre x menos y. La pregunta sería, ¿cómo dividir esos dos polinomios? Profesor, ¿son polinomios? Por supuesto, son polinomios, solo que tienen dos variables. Bueno, ¿habrá una forma de desarrollar él? Sí, hay una forma. Por ejemplo, yo te podría decir aquí que él sería así, ¿no? X al cubo, ahí está, por eso es un cuadrado. X al cubo, ¿no? Más x al cuadrado y, más x por y al cuadrado, y finalmente más y al cubo. Profesor, ¿cómo llegó a ese resultado? Bueno, hay un capítulo detrás de esto, ¿no? En realidad es una división de polinomios especial. Es como esto, pero algo especial. Como es algo especial, yo le llamaré cociente notable. Los cocientes notables son divisiones polinómicas especiales. ¿Está bien? Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta, qué cosa es un cociente notable, qué forma tiene y de dónde viene. Él viene en realidad de una división polinómica. Por eso que es importante saber. ¿Ya? Entonces, es un tema también que lo vamos a tocar. Obviamente, por ahora, solamente lo voy a nombrar como idea, ¿no? ¿Está bien? Y no solamente él, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo este polinomio? Digamos que yo tengo este polinomio. Yo no sé, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, vamos a poner así. Ahí, ya, ahí vamos a ver. Digamos que yo coloque este, ¿no? X al cuadrado más 4x y más 3. Ya él es un polinomio, ¿no? Es un polinomio de grado 2, los exponentes 2, el más grande es 2. Es un polinomio cuadrático, se llama cuadrático. Y la pregunta sería, ¿cómo colocar este polinomio en forma de producto? A eso yo le llamaré factorización. La factorización es el proceso contrario a la multiplicación algebraica. ¿En qué consiste? Consiste en representar un polinomio cualquiera en el producto indicado de dos o más factores primos. Luego voy a explicar qué cosa es eso. En castellano, esto, yo sé que es esto. De repente tú ahorita me vas a discrepar, me vas a decir, profesor, ¿por qué? Yo te diré, cuando llegue el momento lo vamos a detallar. Pero factorizar consiste en que si yo tengo un polinomio, lo voy a representar como el producto indicado de dos factores. Y estos factores ya no se pueden factorizar, es por eso que le llamaré factores primos. ¿Está bien? A eso se le llama factorización. ¿Qué es la factorización? La factorización es un proceso mediante el cual a cualquier polinomio lo represento mediante la multiplicación indicada de dos o más factores primos. Pueden haber más, en este caso hay dos. ¿Está bien? Es el caso contrario a la multiplicación, porque en la multiplicación tú multiplicas uno por uno, distribuyes, te sale esto. Es el caso contrario. Y a esto se le llama factorización. Importantísimo. Cuando hagamos un tema que se va a llamar ecuaciones, cuando hagamos un tema llamado ecuaciones, vas a tener que darte cuenta que vas a ver polinomios, y esos polinomios te convienen, te van a convenir que estén factorizados. Es por eso que tú necesitas saber factorización. Profesor, ¿hay métodos para factorizar? Obviamente hay métodos. Entre estos métodos, cuando hagamos el tema lo vamos a ver, ¿no? Encontraremos al primero de ellos, que es el más simple, ¿no? Al que yo he hecho acá. Bueno, este es el segundo método, el método del factor común. De repente lo has visto, si lo has visto, lo más probable es que lo hayas visto. El otro es el método de, en este caso, del aspa simple, el método de aspas, perdón, el método del factor común, el método de las identidades también, ¿no? Ahí vamos a recordar lo que son los productos notables. Otro método es el método de aspas, y aquí tenemos a varios tipos de aspas. Obviamente nosotros vamos a ver solamente uno de ellos, el aspa, el más simple de ellos, el aspa simple. Y con esto es lo que yo he desarrollado. Yo me he dado cuenta rápidamente qué es lo que pasa, ¿no? Básicamente se ve así, es por eso que lo estoy colocando de esa manera. ¿Ya? Entonces, este es un método, es un tema importante. La pregunta sería, ¿y qué pasaría si yo tengo dos polinomios y los factorizo y quiero saber cuáles son los factores comunes? Bueno, ahí vamos a hablar de lo que es el MSM y el MSD de polinomios. También hablaremos sobre un tema muy importante que ustedes deben de saber, ¿no? Es importantísimo saber ello. Es el famoso método de ecuaciones. Bueno, en este caso es el tema de ecuaciones. Las ecuaciones, ¿no? ¿Qué serán las ecuaciones? Las ecuaciones son igualdades relativas. ¿Ah? Son igualdades relativas, las cuales se satisfacen, o sea, satisfacer es el término satisfacer significa que se cumplen, para algunos valores que yo le dé a las variables, ¿no? Entre ellos tenemos a este tipo de situaciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a él, ¿no?
Yo sé que tú me vas a decir, profesor, esto lo he visto en el colegio y me está haciendo recordar. Claro, por ejemplo, 4 más 3 igual a, qué sé yo, ¿no? Igual a 7, ¿no? Yo sé que tú vas a resolverlo y el X te va a salir 1, ¿no? ¿Ah? 1. Esta es una ecuación. Este es otro, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 1 igual 0. Aquí te van a salir x igual a, bueno, menos 1, ¿no? Sí, x igual a menos 1. Los valores, no hay de otra. Entonces, estas son ecuaciones, ¿no? Obviamente, esta es una ecuación de grado 1, porque el exponente de la variable es 1. Y aquí es de grado 2, mira, porque el mayor exponente de su variable es 2. Pues a él se le llama ecuación cuadrática y el primero ecuación lineal, ¿no? Nosotros vamos a estudiar esto y esto, ¿no? Importantísimo saberlo. También vamos a saber lo que es un sistema de ecuaciones, que lo vamos a ver, vamos a detallarlo más adelante, eso sí lo voy a detallar con mayor énfasis, con un material. Y vamos a ver también lo que son las inecuaciones. ¿Alguna idea de lo que es una inecuación? ¿Se acuerdan lo que es una inecuación? Vamos. Vamos. ¿Alguna idea de lo que es una inecuación? Con toda confianza. ¿Qué es una inecuación? ¿Se acuerdan? Vamos, vamos. No los escucho. Con toda confianza, hablen, por favor. No los escucho. Como una desigualdad. Excelente. En realidad, una inecuación es una desigualdad, pero entre dos expresiones algebraicas, ¿no? En la cual aparece al menos una variable, ¿no? Y eso lo vamos a detallar, obviamente, con mayor énfasis en el mismo capítulo, ¿no? El mismo capítulo. Pero más o menos vas a tener de esta forma, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Disculpen. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Ay, disculpen. No sé, el rojo es un color muy interesante. Bueno, por ejemplo, ¿no? 4x menos 3 menor que 0, ¿no? Mira, ahí ya no hay una igualdad. Ahora hay una desigualdad, en la cual, en al menos en uno de ellos, aparece una variable. Mira, acá está. Y digo que es desigualdad porque fíjate, ya no es igualdad. Hay una relación de orden. Esta es una inecuación lineal de grado 1, mira. El exponente es 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si coloco esto? Ojo, para resolver esto, se parece muchísimo a esto que está acá, a una ecuación lineal. Se resuelve igualito. La misma cosa. Es lo mismo. ¿Ya? Pero para eso hay que saber teoremas, obviamente, ¿no? Parece que saber teoremas. Parece que saber teoremas, ¿no? ¿Ya está? Pero pregunto, ¿solamente habrá de grado 1? No, también hay de grado 2, por ejemplo, esto, como hemos visto hace un momento, ¿no? X cuadrado más, por ejemplo, ¿no? Más 3x, qué sé yo, más 2, por ejemplo, menor que 0. O puede ser mayor que 0, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Mayor que 0 o mayor o igual a 0, ¿no? Él también es una desigualdad, ¿me entiendes? Es una desigualdad porque no hay una igualdad fija, ¿no? Aquí es una relación de orden que no se llama estricta. En cambio, él sí es estricto. ¿Está claro? Entonces, cuando eso ocurre, se le llama inecuación. ¿Ya? Él es una inecuación. Vamos a, obviamente, a aprender a desarrollar esto y esto. ¿Está bien? Son inecuaciones lineales y de segundo grado. Inclusive hasta de grado número 3, porque si sabemos factorizar, esto sale rápido, violento. Vamos a ver también la idea de lo que es el valor absoluto, que es importante saber qué es el valor absoluto. Vamos a ponerlo por aquí. Recordemos lo que es el valor absoluto. Ojo, solamente a manera de idea, ¿ya? Valor absoluto. El valor absoluto es un operador matemático que convierte a cualquier número al cual esté afectando en un número positivo. Visto desde el punto de vista geométrico, me representa una distancia y es por ese motivo que siempre me sale positivo, porque la distancia siempre va a ser positivo, ¿se comprende? Y es por eso que tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, ¿no? Ojo, no voy a colocar la definición, solamente voy a colocar algunas cosas básicas. Lo que te digo más o menos es esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un número cualquiera y le aplico el operador valor absoluto, que es un operador matemático que se representa con dos barritas, lo que hace la barrita es convertir al número al cual está afectando en un número positivo. Como él es positivo, no le va a hacer nada. En cambio, si por ejemplo tengo así, ahí sí,
Lo que hace la barrita es convertir a este número al cual está afectando en un número positivo. Lo convierte en positivo. O sea, siempre lo va a convertir en positivo. Es por eso que un ejemplo práctico sería esto, ¿no? Más menos 2, más menos 7. ¿Cuánto sería esto? Bueno, pues yo sé que él vale 2. El otro también vale 2 porque va a convertirlo en positivo. El otro vale 7, ¿no? Y eso sería 11, ¿no? Más o menos sería esa idea, ¿no? Es la idea de valor absoluto, pero ojo, obviamente nosotros no nos vamos a enfocar en ello, vamos a ir más allá. Vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones con valor absoluto, inecuaciones con valor absoluto. Vamos a ver también lo que son las famosas funciones, recordando básicamente lo que era una función. ¿Qué será una función? Importantísimo, ¿no? El tema cumbre del curso de álgebra es, en este caso, lo que es una función. Función es el tema más importante. ¿Ya? Cuando ingresen a la universidad, ¿no? Cuando ustedes ingresen a sus estudios superiores, todos van a hablar sobre lo que es una función. Van a empezar con eso. Pero van obviamente a tomarlo como idea, ¿no? Porque ustedes obviamente no se van a encargar de estudiar mucho a él, ¿no? De hecho que lo van a necesitar porque van a tener que modelar situaciones. Y para modelar situaciones, lo que comúnmente uno utiliza son las funciones. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a ver lo que es una función. Normalmente nosotros lo ponemos así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y igual a f de x, eso lo vamos a estudiar más adelante. Es una función que depende de x, el y, depende de x, vi esta función, por ejemplo, 4x. O sea, ¿qué cosa es lo que quiero decirte? Para que me entiendas. Imagínate que acá tengas tú una lavadora, digamos que sea así, ¿no? Una lavadora. Voy a dibujarlo así a mano alzada, ¿ya? Vamos a suponer que tengamos una lavadora, no sé, ya vamos a ponerle así, ¿ya? Chiquito nomás. Un poquito. Voy a jalar un ratito. Pues, muchachos. Ya digamos que yo tengo una lavadorita, ahí está, qué delicioso, mira, lo voy a poner acá, ya está. Y ahora en esta lavadora yo lo que voy a hacer es esto, le voy a agregar un X, o sea, voy a meter, digamos, una ropa, un producto X, ¿no? Yo le llamaré X, ¿no? A ese producto X, ¿ya? X, yo le voy a agregar aquí, lo voy a poner aquí. Ya, digamos que yo le pongo así, ¿no? Más o menos así, ¿no? Vamos a ponerlo así. Yo lo agrego, ¿no? Lo pongo ahí, lo meto, él es mi lavadora. Esa lavadora yo le llamaré F. Él es mi lavadora F. Vamos a ponerlo en otro color. Ahí está. Entonces, él lava la ropa. Entonces, lo que te va a salir es esto. Lo que te va a salir es una transformación. No va a salir igual, pues. Te va a salir un F, pero de X. Pero él va a ser otra forma distinta a él, porque no va a salir igualito necesariamente. Que yo le llamaré al Y. Y él es mi función. O sea, más o menos la función lo que hace es transformar un valor en otro valor. ¿Me entiendes? O sea, un valor es transformado en otro valor vía la función. ¿Me comprendes? Eso es a grosso modo lo que es una función. Más adelante lo vamos a generalizar con una definición formal. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver, bueno, acá hay obviamente varias cositas. Hay como 5 capítulos en uno, pero vamos a hacer pues 2 de ellos, ¿no? Importantísimos, obviamente. O sea, en 2 partes lo voy a dividir para que se entienda. Es el tema para mí cumbre. Y finalmente vamos a terminarlo. Obviamente vamos a tratar de finalizar con la idea de lo que es geometría analítica. Y yo sé que de repente lo has visto, ¿no? En colegio comúnmente se hace, ¿no? Lo que es la geometría analítica. ¿Ya? Entonces, también lo vamos a ver, ¿no? Profesor, ¿qué cosa está referido a esto? Por ejemplo, imagínate que tengas este punto, digamos que sea este punto, no sé. Digamos que es el punto, qué sé yo, ¿no? 1,2. Y por aquí yo tengo el punto en el plano cartesiano, de hecho, ¿no? Para eso tengo que explicar lo que es el plano cartesiano. Qué sé yo, 4, 6, 4,6. Me piden calcular esta distancia. Esta distancia. La distancia entre este punto y este otro punto. ¿Cómo lo calcularían? Bueno, para calcular la distancia entre dos puntos, yo lo que debo de saber es la idea de una parte de geometría analítica, una parte básica, de hecho, ¿no? Plano cartesiano. Yo lo calcularía de esta forma, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay una ecuación para eso, raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 6, ¿no? Así nomás, para que se entienda.
resto las X, o sea, las primeras componentes las resto. 4 menos 1 sería 3, lo elevo al cuadrado. Y ahora resto las segundas componentes. 6 menos 2, que sería 4. Haciendo el cálculo te va a salir 5. O sea, esta distancia entre este punto y este punto sería 5 unidades. Cuestiones como esa vamos a desarrollar en ese capítulo. ¿Ya? Entonces, a grosso modo hemos visto todo lo que se va a tocar ¿no? En el curso, ¿sí? Pero, como vuelvo a repetir, lo vamos a poder analizar poco a poco. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces el día de hoy un primer capítulo, ¿sí? El primer capítulo. Ahora sí, vamos a analizarlo. Si tienen alguna duda, con toda confianza preguntar. De repente lo he hecho, obviamente, como vuelvo a repetir, lo he hecho solo para que se entienda básicamente lo que se va a hacer. No he hecho todavía el capítulo, ¿no? Obviamente este capítulo es importantísimo, es importantísimo. Todos los capítulos que hemos visto son de mucha importancia. Pero como repito, tiene un estudio, ¿no? Y al tener un estudio implica pues de que tenemos que profundizar un poquito, ¿no? Al menos un poco, ¿no? Un poco. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a detallar el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo que vamos a analizar el día de hoy es el capítulo de lógica proposicional, ¿está bien? Me disculpan un segundo, por favor, voy a tratar de acomodarme, básicamente, para que se entienda la idea, ¿no? La idea tiene que entenderse clarito, ¿no? Pero, antes de continuar, ¿hasta ahí más o menos me entendieron a grosso modo lo que se va a tocar o hay alguna inquietud por ahí? Por favor, con toda confianza. Bien, Toda profe. confianza. ¿No le escuchó? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien, entonces, vamos a empezar entonces con la idea de lo que es lógica proposicional. Ya vamos a ver por aquí, un momentito, por favor. Ahora sí. Disculpen. Ya está. Vamos a ver. Ya está. Primero les voy a presentar una diapositiva para que se entienda. Obviamente hay algunos ejercicios que solamente voy a detallar algunos, ¿sí? Pero bueno, directamente al grano. Ya vamos a ver un ratito, voy a presentarlo. Ya está. Bueno, ya sabemos que quién es Marie Curie, ¿no? Es una de las científicas más connotadas del siglo anterior, ¿no? Que es importante y tiene muchos pensamientos importantes para los estudiantes de toda la ciencia, ¿no? En particular, ustedes que van a estudiar ciencias, van a conocer a Marie Curie, ¿no? Marie Curie nos dice, nadie puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar para su propia mejora, ¿no? Importantísimo lo que dice Marie Curie. Bien, entonces el capítulo que justamente vamos a tocar el día de hoy es el capítulo de lógica proposicional. ¿Sí? Ya, en este capítulo vamos a enmarcar lo siguiente, ¿no? Básicamente, vamos a ver primero, básicamente, qué es un enunciado, ¿no? ¿Qué será un enunciado? Vamos a ver. Un enunciado es una frase o también llamada oración. En pocas palabras, es una expresión que nos va a comunicar algo. Es una frase u oración. Por ejemplo, hoy hizo demasiado sol. Eso que yo he colocado, o eso que yo he hablado como una oración, se llama enunciado. Un enunciado es una expresión que me comunica algo. Por ejemplo, si digo socorro, socorro también, ¿ya? Socorro también es una expresión, por lo tanto es un enunciado. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y de los enunciados hay dos tipos de enunciados. El enunciado abierto y el enunciado que me puede indicar si ese enunciado me identifica un valor de verdad, ¿sí? Y eso lo voy a detallar con más énfasis, ¿no? En nuestro idioma nos encontramos con una infinidad de enunciados, de los cuales debemos de aprender a identificar a dos tipos de ellos, a los enunciados abiertos y a las proposiciones. ¿Qué son los enunciados abiertos? Los enunciados abiertos van a ser aquellos enunciados que me indican, en este caso, un estado de ánimo, una pregunta, ¿ya? Que no me dice si lo que me está diciendo es cierto o no. ¿Está bien? Y las proposiciones son enunciados que van a tener un valor de verdad. En pocas palabras, son aquellos que pueden ser verdaderos o falsos, para que me entiendan. Vamos a ver como ejemplo. Gol. ¿Ya?
X más 1, por ejemplo, ¿no? Arre, ya, estos se llaman enunciados abiertos. ¿Está bien? Los tres primeros son enunciados abiertos. ¿Por qué? Porque él es un estado de ánimo, ¿no? En este caso, él es, ¿no? Con signos de admiración, me está indicando, pues, en este caso, un estado de ánimo en ese momento, ¿no? ¿Sí? El X más 1, yo no sé si es cierto o no, por lo tanto, él es un enunciado abierto. ¿Está bien? Un enunciado abierto es aquel en el cual yo no puedo saber su valor de verdad. ¿Estamos? En pocas palabras, este que está aquí es un enunciado abierto. Basta que tuvieras una variable, es un enunciado abierto. Santiago, capital de Chile, eso es cierto, es un enunciado, pero cierto. Como este enunciado tiene un valor de verdad, que puede ser cierto o falso, a esto se le llama proposición. ¿Está bien? Ya sabemos entonces lo que es una proposición y un enunciado abierto, pero vamos a generalizarlo. Enunciado abierto. Ya. Un enunciado abierto, yo le llamaré función proposicional también, es aquel en el cual cuando aparece una variable, su valor de verdad va a depender de ese valor que yo le dé a esa variable. ¿Ya? Vamos a ver para que se entienda, a manera de ejemplo. Él es escritor. Ya vamos a ver. Vamos a ver. X más 5 es menor que 18. ¿Ven? Ya mira. Por ejemplo, aquí cuando dice él es escritor, no me dice si es cierto o si es falso. Entonces, él es un enunciado abierto. ¿Está bien? Y en este caso, para que esto sea cierto, que sea falso, cierto o falso, yo al X tengo que darle un valor de verdad. Por ejemplo, si al X le doy 5, un valor numérico, 5 más 5 es 10, 10 es menor que 18, ¿no? Entonces, esto, para que yo diga que es verdadero o que es falso, tengo que darle un valor. Pero así a simple vista no se puede saber si es cierto o falso, por tanto, él es un enunciado abierto, ¿comprenden? En cambio, para que sea proposición, necesariamente debe de ser verdadero o falso. ¿Está bien? Necesariamente debe de tener un valor de verdad. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, necesariamente. No admite ambas posibilidades. Solamente o es verdadero o es falso. No los dos a la vez. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo una proposición, yo lo puedo simbolizar con las letras P, Q, R, S, T, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto yo le llamaré variables proposicionales. Luego lo voy a detallar, ¿ya? Vamos a hacer por aquí. Ya, ahora vamos a detallar cuáles son proposiciones y cuáles no. Bueno, ya lo he colocado allí, ¿no? Específicamente por si acaso. ¿Ya está? París es capital de Japón. Ya, tú sabes que eso es falso, ¿no? Eso es falso. Como es falso, yo tengo su valor de verdad de este enunciado. Como este valor de verdad de este enunciado es falso, significa que él es una proposición. Me está diciendo cuáles son y cuáles no son proposiciones. El primero sí es una proposición. La segunda, ¿qué hora es? Bueno, yo no sé qué me representa ello, ¿no? Ello me representa en este caso a una pregunta, pero no me representa a un verdadero o falso, si es cierto o no. Pues esto de aquí se llama enunciado abierto. ¿Está bien? No es proposición, solamente me está diciendo proposiciones. 2 más 5 es 7. 7 menor que 7, falso. Por lo tanto, como tiene un valor de verdad, que es el falso, se dice que él es una proposición. El otro ya no es proposición porque aparece una variable. Para que sea verdadero o falso, mira, o falso, verdadero o falso, va a depender del valor que yo le ponga X. Depende de eso. ¿Está bien? Entonces no es. Cuando ocurre esto se le llama función proposicional o enunciado abierto. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando yo veo una variable, yo le llamo ya función. Función que más adelante se puede convertir en proposición, o sea, función proposicional, porque al darle valores X, yo lo convierto en proposición. En el otro caso, por ejemplo, acá me dice, para cualquier valor de X, siempre el X menor que 3, y este valor, o sea, esta es tu condición, ¿no? Y de tal manera que esto, para cualquier valor de X, siempre este es menor que 30. Bueno, cierto, ¿no? Porque es cualquier valor de X, ¿no? Tú le das valores, siempre va a ser menor que 30, o sea, siempre esto va a ocurrir, siempre, porque me dan esta condición. Entonces, esto sí es una proposición, porque siempre va a ser esto cierto, siempre va a ser cierto. El curso de aritmética es hermoso. Bueno, la respuesta no se puede saber, ¿no? Porque eso va a depender de la persona que lo escuche. Puede ocurrir que la persona le interese mucho la materia y le encante,
y va a decir en forma aseverativa que sí es hermoso, pero van a haber algunos estudiantes que de repente no lo van a ver igual, y para ellos ya no puede ser hermoso. Entonces va a depender, ¿no? Hay una dependencia, por lo tanto ya no es una proposición. O bien es verdadero o bien falso, para que sea proposición, ¿no? Hace mucho calor, bueno, tampoco, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque yo no sé si es cierto o falso, ¿no? ¿Ya está? Entonces, ¿el Sol de México es un cantante mexicano? Bueno, depende a qué se refiere, ¿no? Depende a qué se refiere, ¿no? Por eso que yo no puedo aseverar nada de eso. ¿Está bien? Esa es una proposición. Ya sabemos. Entonces, ya sabemos qué son las proposiciones, ¿no? Ya sabemos lo que es una proposición. Y sabemos lo que es un enunciado abierto. ¿Ya? Ya sabemos lo que es un enunciado abierto y una proposición. Es importante saberlo. ¿Ya? Bueno, aquí estoy detallando algunas cositas que ya les expliqué paso a paso, en su momento. ¿Sí? Y ahora vamos a ver a los tipos de proposiciones. A nosotros nos interesan las proposiciones nada más, porque la idea es lógica proposicional. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de proposiciones, las más sencillas y las compuestas. A las más sencillas se llama proposiciones simples, también llamadas proposiciones atómicas. ¿Está bien? Una proposición simple, ¿qué cosa es? ¿Ya? Es aquella proposición que encierra una sola idea, que tiene un solo significado. ¿Está bien? Y que carece de conjunciones gramaticales. ¿Qué significa que carece del i y del o, no? O sea, de cuestiones de que en este caso asocien o agrupen, ¿no? Y tampoco va a tener el adverbio de negación. O sea, no puede haber delante un no, no es cierto que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos. El acero es una aleación. Por ejemplo, él es una proposición simple. Porque solamente me da una sola idea de una expresión. No hay ninguna conjunción gramatical, ¿no? Ni siquiera está el término no o no es cierto que, ¿no es cierto? Entonces, esta es una proposición simple. Encierra una sola idea. Por ejemplo, este que está aquí, el 5 y el 6 son números consecutivos. Vamos a ver. Ya. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta esto. Este que está aquí ya no sería proposición simple. Aquí aparece el i, mira, fíjate. Este es un contraejemplo ya. Aquí aparece el i. ¿Qué cosa es el i? El i es una conjunción gramatical, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya no hay una sola, sino hay dos. Cuando aparece una conjunción gramatical, automáticamente ya no sería una proposición simple. Para que sea una proposición simple, debe de carecer conjunciones gramaticales. Entonces, en este caso, él sería una proposición compuesta o molecular. ¿Qué es una proposición compuesta o molecular? Es aquel que está formado por dos o más proposiciones simples, las cuales van a estar unidas mediante conjunciones gramaticales u operadores lógicos. Ejemplo, hoy es martes y estudiaremos, bueno, ya no es martes, ¿no? ¿Día qué día es? Hoy es martes, ¿no? Exacto, ¿no? Hoy es martes y estudiaremos aritmética. Entonces, hoy es martes, me encierra una idea, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Estudiaremos aritmética, bueno, lo estamos haciendo, ¿sí? Él es una proposición, él es otra. Lo voy a simbolizar porque dije hace un momento que lo podía simbolizar con letras. P, R. Y acá veo una conjunción gramatical. Quiere decir que hay dos proposiciones simples unidas por esta proposición gramatical que de ahora en adelante le llamaremos nexo u operador lógico. ¿Me comprendes? Entonces, a eso se le llama proposición compuesta o molecular, porque está formada por dos o más proposiciones simples. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí, mira, no es cierto que Brittany come en clase. Mira, Brittany come en clase es una proposición, ¿sí? Porque una proposición simple porque encierra una idea, ¿no? Es una oración, ¿no? Es una oración con un solo sujeto y un solo predicado, para que me entiendan. Encierra una sola idea, ¿no? ¿Sí? Y cuando tú dices no es cierto que, significa que está apareciendo el adverbio de negación. Entonces ya es una proposición compuesta. ¿Está bien? Ahora, como vimos hace un momento, estos adverbios, ¿no? O estas conjunciones y este adverbio que apareció, son representados mediante operadores lógicos, también llamados conectores lógicos. ¿Está bien? Entonces, entre ellos tenemos, ahí está, a los operadores de negación, ahí se le llama negación, mira, negación,
Y en el lenguaje común, o sea, en el lenguaje que nosotros manejamos, ¿ok? Lo representamos, bueno, en este caso nos quiere decir el no, no es cierto que, no necesariamente que, etcétera, ¿no? Otro operador lógico u otro conector lógico es el conector de conjunción, al cual yo represento siempre con el término y. El y se representa así y se llama conjunción. Puede llamarse y, pero, sin embargo, además, aunque, etcétera. Estos términos tú los puedes reemplazar por este operador. La disyunción inclusiva es el término o, ¿sí? Lo represento de esta manera. Se llama disyunción. Hay dos tipos de disyunciones, la inclusiva y la exclusiva. ¿Te das cuenta que es la exclusiva? Ahorita lo voy a explicar. Y la inclusiva hay una diferencia. O significa que puede ocurrir que ocurre el primero, el segundo o ambos a la vez. En cambio, en la exclusiva, ocurre el primero o si no, ocurre el segundo. ¿Me entiendes? Uno de los dos. Pues se llama exclusiva y se representa de esta forma. El otro operador es la condicional. Sí, entonces, dado que, por lo tanto, se representa como una flechita y la bicondicional, que ya ustedes lo conocen como sí, solo sí, ¿no? ¿Está bien? Ahora vamos a ver las tablas de verdad para, en este caso, estudiar a los operadores y en este caso a las proposiciones lógicas. Imagínate que yo tenga dos proposiciones simples, mira, de P y Q, dos proposiciones simples. Entonces, si yo lo niego, va a ser negación de P, negación de Q. Si yo hago la conjunción, va a ser así, P y Q. La disyunción inclusiva, P o Q, así se lee. Disyunción exclusiva, o P o Q, así se lee, o P o Q. Condicional, si ocurre P, entonces Q. En la condicional, él se le llama antecedente y el consecuente. Y la bicondicional que se lee P, sí, solo sí, Q. Algunos le llaman equivalente. Ya mira, te explico. Cuando hay dos proposiciones, la pregunta es cuántas celdas voy a dibujar, porque cuando hablo de tablas de verdad, van a haber celdas, va a haber una tablita, ¿no? ¿Cuál es su magnitud que va a tener? Bueno, siempre vas a coger como 2, en general va a ser así. 2 elevado a la cantidad, vamos a poner aquí, 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Un ratito, disculpen, ahora sí, que cargué, ahora sí. Ya mira, para que me puedas entender. Aquí. Ahí está. Siempre cuando tú veas esto, el número de permutaciones va a ser así. Vamos a poner aquí como 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Vamos a poner así mejor, ¿ya? 2 al número de proposiciones. Vamos a corregir esto para que lo entiendas. Ya está. 2 elevado al número de proposiciones. Vamos a ver. Oye, disculpen. 2 elevado al número de proposiciones. ¿Me comprendes? Por ejemplo, en el problema hay, coloco así, 2. Él es el número de celdas, ¿ah? Él es el número de celdas. Número de celdas. Algunos le llaman número de permutaciones. Yo le llamaré número de celdas porque así se entiende mejor. Aquí lo he puesto, inclusive le he puesto, ¿no? ¿No? Pero mira, fíjate, yo le llamaré número de celdas. Entonces, en el problema hay ¿cuántas proposiciones? Hay una y hay 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Simplemente cojo así. El número de celdas que voy a dibujar va a ser así. El número de celdas va a ser 2 elevado al número de proposiciones. Como hay 2 proposiciones, sería 2 al cuadrado. ¿Cuántas celdas van a haber? 4. Vamos a ver. Cuenta. 1, 2, 3 y finalmente 4 celdas. ¿Ves? ¿Entendió? Hay que tener en cuenta eso. O sea, la cantidad de celdas va a depender de la cantidad de proposiciones que hay. Eso depende. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, siempre coges esto, ¿no? Como son 4 celdas, de las 4 celdas, disculpen, la emoción, es trivial, ¿no? Trivial. Ya, bueno. De las 4 celdas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que vas a hacer es esto. Vas a coger la mitad, de mitad en mitad, de 2 en 2. Como hay 4, mitad, mitad, y luego vas a coger la mitad de ese 2, de 1 en 1.
vas a colocar verdadero, falso. ¿Sí? Por eso que acá voy a colocar verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. ¿Está bien? Hay que tener presente eso. Ya está. Ya, entonces vamos a ver qué pasaría cuando negamos P y cuando negamos Q. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Ya, listo. Bueno. Bueno, se me chicó. Entonces, si es que yo niego el P, negar significa que si era verdadero al inicio, ahora va a ser falso. Si era verdadero, va a ser falso. Si era falso, verdadero, falso, verdadero. Igual, negar el Q significa que va a suceder todo lo contrario. Si era verdadero, coloco falso. Si era falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Esa es la negación. Para la conjunción, ya en la conjunción solamente me interesa que analices esta situación. Y ahora sí, por fin. Solo me interesa que analices esta situación. En la conjunción. ¿Ya? Ojo, esta es la tabla que tú tienes que tener en cuenta. Esta. Esta. En base a esto sale cada uno de ellos. ¿Ya? Mira, cuando los dos son verdaderos, sale verdadero. Pero en cambio, basta que salga un falso, por ejemplo, acá sale un falso, acá otro, acá dos todavía, ¿no? Ya sale falso. En pocas palabras, para que salga verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Esa es la conjunción. En la disyunción es todo lo contrario. Para que salga falso, los dos tienen que ser falsos. ¿Ya? Para que salga falso, o sea, este falso, los dos tienen que ser falsos. Basta que aparezca un verdadero. Por ejemplo, acá aparece un verdadero, acá aparece otro, acá aparecen dos todavía, ¿no? Pero basta que aparezca uno, ya es verdadero. Ya, mucho cuidado con ello. Ya, en la conjunción pasa eso, ¿no? Ya está, en la conjunción pasa eso. Un momentito, por favor. Ya. Ya, ahora eso es en la disyunción inclusiva. En la disyunción exclusiva, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Sucede todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, en realidad es la negación, va a ser la negación de él, para que me entienda, va a ser la negación de este. Es por eso que para entender esto, primero voy a explicar esto. ¿Ya? Pero para explicar esto, primero explico esto. ¿Ya? O sea, al final explico esto. Esto va a quedar al final, para que lo entiendas claramente. Primero vamos a la condicional. En la condicional, al primero se le llama antecedente y al segundo se le llama consecuente. Ojo, antecedente y consecuente, disculpen, y consecuente. Vamos a ponerlo, ¿ya? Antecedente y consecuente. Solamente eso ocurre en el condicional. ¿Ya? Antecedente y consecuente. Antecedente, ya está. Ya mira, solamente te vas a fijar cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Solamente en ese caso. En ese caso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, o sea, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, sale falso. En los demás casos sale verdad, siempre. En la bicondicional es lo mismo, solo que vas a tener que ver dos veces. Mira, fíjate. Mira, acá es falso, verdadero, falso. Primero fíjate esta. Como es doble flechita, primero fíjate esta flechita. Te fijas acá, obviamente, ¿no? El antecedente verdadero, consecuente falso, sale falso. Ahora fíjate de aquí para acá. Si para mí ahora él es el antecedente y él es consecuente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, sale falso. En los demás casos sale verdadero. En pocas palabras, cuando son distintos, verdadero o falso, falso verdadero, sale falso. Y cuando son iguales, este con este son iguales, sale verdadero. Son iguales, sale verdadero. ¿Ya está? Profesor, ¿y cómo era de la disyunción exclusiva? Su negación de él, niégalo. Niégalo. Si él es verdadero, le pones falso. Si él es falso, falso, le pones verdad, verdad. Si él es verdadero, le pones falso. ¿Listo? Y listo, ¿no? Y listo. Así nosotros dibujamos o conocemos la tabla de verdad, en este caso, de algunos operadores lógicos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, como te vuelvo a decir, el número de filas o el número de celdas siempre se coloca como 2 a la n, donde el n es el número de proposiciones. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Ahora, va a depender, ahí justamente aparece esto, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Voy a poner acá. Disculpen, y ahora sí. Digamos que yo tenga una tabla, ya voy a poner 3 tablas, 3. 4 celdas, solo 4 celdas, no me interesa nada más. ¿Ya? Voy a poner 4, disculpen chicos, solo para que te des cuenta, ¿ya? No es necesario, pero porque está en la PPT, pero mejor lo explico detalladamente. Con calma, con calma, con calma. Ya, y una más, la última. Con esto sí me vas a entender, vas a ver, básicamente. Porque unos problemas es necesario saber esto, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. Los problemas, básicamente hay que saber ello. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Un ratito, disculpen. Bien. Mira, si digamos, ¿no? Digamos que aquí salen todos verdaderos. Verdad, 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 verdad. Esto se llamará tautología. Una tabla se llama tautología cuando todos los valores de verdad son verdaderos. ¿Ok? Son verdaderos. Y cuando todos son falsos, porque puede ocurrir que todos salgan falsos, se llamará contradicción. La contradicción. Pero puede ocurrir que en algunos casos salga verdadero o falso. Verdadero, verdadero. Basta que aparezcan así un falso o un verdadero. Ya se llama contingencia. Algunos le llaman consistencia. O esquema molecular consistente. Consistencia. ¿Ya? Eso es básicamente en base a eso, ¿no? Vamos a analizar esto. Ya más o menos sabemos qué cosa es. Vamos a ver. Cuando todos son verdaderos, se llama tautología. Cuando todos son falsos, se llama contradicción. Y cuando aparece verdadero, falso, se llama contingencia o consistencia. ¿Está bien? ¿A qué le llamaremos proposiciones lógicas equivalentes? Le llamaremos proposiciones lógicas equivalentes a aquellos que tienen el mismo valor de verdad en su tabla. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, P entonces Q. Mira, yo tengo uno, mira. Acá tengo uno, P entonces Q. Y el otro es negación de Q, entonces negación de Q. Con calma, no hay que apurarlo, tranquilo. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, no voy a decir que pase un poquito. Ya, está bien. Entonces, yo, por ejemplo, hago la tabla de él y hago su tabla de él. Ya sabemos cómo se hace tablas. Ya lo expliqué hace un momento. ¿Ya? Entonces, si la tabla de él es igualito a la tabla de él, se dice que son equivalentes, se pone así. A eso se le llama proposiciones equivalentes. ¿Se comprende? Vamos a ver. Mira la primera tabla. Sale así. Ya sabemos cómo sale el condicional. Lo mismo, pero con los segundos valores, te va a salir esta tabla. Mira, fíjate las tablas, mira, fíjate. Eso se llama matriz principal, ¿ya? Su matriz principal, ¿cómo son en ambas? ¿Son distintas o son iguales? Son iguales, ¿no? Cuando son iguales, se dice que son proposiciones lógicas equivalentes. Se le pone así. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se comprendió? Confirmen si se comprende hasta ahí. Sí, profe. Sí, ¿No los escucho? sí, sí se comprende. Bien, perfecto. ¿Ya? Entonces son equivalentes porque poseen la misma matriz principal. Y ahora vamos a ver algunas propiedades, yo le llamo leyes lógicas. Aquí tenemos la primera ley lógica que se llama la ley de idempotencia. Me había olvidado decirles, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para reducir expresiones lógicas. En algún momento te van a decir reducir la siguiente expresión lógica. Entonces hay que utilizar las famosas propiedades o también llamadas leyes lógicas. ¿Ok? Las leyes lógicas. ¿Ya? Eso lo vamos a detallar en los problemas. ¿Ya? Entonces, la primera ley lógica es la ley de impotencia. Cuando tú veas P o P, siempre vas a poder ponerle P. Son equivalentes. Ya sabes qué significa equivalente, ¿no? Que esta tabla es igual a esta tabla. Lo mismo. También funciona para el I. P y P es equivalente, fíjate, es equivalente a P. La segunda ley es la ley conmutativa. Así como lo has hecho con la adición,
P o Q es lo mismo que Q o P, es equivalente. También sirve para el I. P y Q es equivalente a Q y P. Ah, también sirve obviamente para la bicondicional, pero comúnmente no se utiliza, no lo utilizo tanto. Y obviamente, pues, ¿no? Para la disjunción exclusiva, ¿no? ¿Ya? También le llaman disjunción fuerte. Ya, la otra propiedad o la otra ley lógica es la ley asociativa. Recuerden que esto significa equivalente, ¿no? Y al significarse equivalente, ¿qué significa? Que esta tabla es igual a esta tabla. Que esta tabla es igualita a esta tabla, ¿no? Sus tablas de esta tabla. La ley asociativa, ustedes lo conocen, muy parecido, ¿no? Pues siempre y cuando tengan en cuenta que los operadores tienen que ser los mismos, mira. O, tienen que ser los mismos, ¿ah? Ya, lo que estoy haciendo es asociar, mira. Asocio primero estos dos, lo junto, o el tercero, ahora coloco el primero solo y luego asocio los dos solos. Lo asocio. Funciona también para el I, lo mismo. La ley distributiva es la que a veces causa un poco de furor, ¿no? Ya la ley distributiva se parece mucho a la anterior, pero fíjate la diferencia. Aquí aparece un operador y aquí aparece otro. Miren la diferencia, acá aparecen dos igualitas. ¿Viste? ¿Viste? Aquí no, mira, ve. Son operadores distintos, mira, distintos. ¿Ah? Funciona cuando fuera está el O y dentro está el I, o al revés, cuando él está el I acá y aquí está el O. ¿Y cómo se hace? Simplemente haces esto. Todo esto distribuyo con él. Sería P, O, Q, acá está, acá. Y este I coloco acá, mira, en el medio. Y ahora P, O, R. Y esto lo coloco acá. Y listo. ¿Ya está? Lo mismo con el I, pues, ¿no? Igualito, ¿no? I afuera y el O dentro. Es lo mismo. Lo mismo. La ley de De Morgan. Esta ley es poderosísima. Ocurre cuando la negación está fuera. La negación está fuera de una expresión formada por dos proposiciones, por una proposición compuesta con el o también puede ser con el I. Fíjate. Y la negación está fuera, fíjate. ¿Qué haces tú con esto? Haces lo siguiente. Haces lo siguiente. La negación entra aquí, a cada uno, y entra aquí. Entra sería negación de P, acá está. Negación de Q, aquí está. Si antes era O, al negarlo va a ser I. Cambia. Acá lo mismo. Negación de P, negación de P. Se queda I, ahora va a ser O. Listo. Ley de Morgan. La ley del complemento. Bueno, P o negación de P siempre va a ser verdadero. Me gustaría que lo analices. P y negación de P va a ser falso. Siempre va a ser así, verdadero, falso. Y O, ten mucho cuidado. La doble negación, ya pues, la doble negación, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo más simple, ¿no? Es como si fuera él, se cancelaría con él y me queda el P. Algo así, ¿no? Doble negación. La ley de absorción que se utiliza a veces, te das cuenta que aparece, mira, fíjate, te das cuenta que es la ley de absorción porque aparece una proposición simple y luego aparece la misma proposición iniciándose y está obviamente con otra proposición, ¿no? Pero con simbología distinta, mira, acá es O y acá es I. Y cuando tú ves que esos dos se repiten, solamente colocas, lo absorbe, pues se llama absorción. Ten en cuenta, fíjate, ten en cuenta que los símbolos tienen que ser distintos, mira, O, I, ¿no? Acá es I y acá es O, igualito, igualito. Como él se repite con él, coloco el mismo, que se repite, lo absorbe. Listo. ¿Está bien? En el otro caso, puede ocurrir una segunda situación. Profesor, ahí está la segunda. No, no es la segunda, es la misma. Solo que está con signos al revés, no, con los signos están al revés. Aquí cuando está la negación, aquí. Cuando está la negación, solamente haces esto. Coges el PO y coges el segundo. El segundo. Y colocas. Siempre y cuando la negación esté acá. Lo mismo con el otro símbolo, mira, coges ahora el PI. PI. Acá está la negación, mira, fíjate, entonces coges con él y sería así, PI. Listo. Ley de absorción. Y la última ley que voy a colocar es la ley del condicional, ¿no?
P entonces Q es negación de P o Q, importantísimo. Y también es negación de Q, entonces negación de P. Esto sirve bastante para demostrar, esto es poderosísimo. ¿Ya? Pero obviamente en nuestro caso no lo vamos a usar demasiado. Solo para reducir, ¿no? Y la ley del bicondicional, que es P si solo si Q, es P entonces Q y Q entonces P, ¿no? O también la negación, ya sabemos, que es la negación de P o P o Q, ¿no? P o Q. Y listo, ¿no? Hay más leyes, como la ley de identidad, solo lo voy a nombrar. P o verdadero, P y verdadero, ¿está? P o falso, P y falso. Y listo, ¿no? Ya sabemos que para demostrar, tablas de verdad, ¿no? Listo, chicos. Bien, por favor. Bien. Entonces, vamos a resolver algunos problemas. Por favor. Ya está. Ya, hay algunos ejemplos, ¿no? Que puedo hacer allí. Sabía preparar un material. De todas maneras, lo voy a enviar a coordinación para que les envíe, ¿sí? Y he planteado algunos problemas, ¿no? Y vamos a ver ahora sí con la idea que ya tenemos, ¿no? Somos 3 participantes, bueno, 2, ¿no? Y vamos a ver cómo detallamos, en este caso, cada una de las preguntas, ¿ok? Y empiezo. Vamos a ver, voy a colocarlo aquí. Disculpen. Ahora sí, vamos a empezar con la primera pregunta. Y ahora sí, con esta idea, ya tenemos ideas, creo que no nos podemos hacer problemas, ¿no? Ya está. ¿Okay? Ya, disculpen, vamos a jalarlo, lo arrastramos. A ver, entonces, aquí tenemos el problema. Vamos. Ya, entonces ahí está la pregunta número 1. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, pregunta número 1. Y me dice así, ¿no? De las expresiones siguientes, así dice, de las expresiones siguientes, indicar, dice, cuáles son proposiciones, ¿no? De los enunciados, cuáles son proposiciones. Bueno, ahora sí necesito que me ayudes. ¿Cuáles son proposiciones? A ver, vamos a ver. Vamos a solucionarlo. Solución. Vamos a escribir solución. ¿Cuáles serán proposiciones? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? 2 es un número primo. No te escuché bien. 2 es un número primo. Ya. A ver, vamos a ver si es cierto eso. Un ratito, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Por ahí me dice su colega que es así. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Ya, ¿no? Bueno, ahí nomás, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, como decía su colega, vamos a ver si eso es cierto y lo vamos a ver así. Veamos, veamos. Puede ser, está bien. Yo digo así, ¿no? ¿Cuántas de las siguientes proposiciones, dice, de los siguientes enunciados son proposiciones? Vamos a ver. Ya sabemos que para que sean proposiciones, tiene que cumplir, tiene que tener un valor de verdad, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de esto, ¿no? Fíjate, fíjate. El sol es un astro, el detalle es que te está preguntando, ¿no? Como te está preguntando, una pregunta nada más te está poniendo en duda, ¿no? Entonces, esto no. Recuerda, para que sea una proposición, debe ser verdadero o falso, ¿no? No un estado de ánimo, no una pregunta, ¿no? Dice, 2 es un número primo. Esto es cierto. Por lo tanto, esta es una proposición simple. Es una proposición. Buenas tardes, tampoco. ¿Ah? Tampoco, porque es una forma de expresarse nada más, pero no es una proposición. No sé si es verdadero o falso. De repente puede estar en la noche o en la mañana. No sabes si es cierto. Esto es una proposición matemática inclusive, porque 2 más 4 es 6 y 10 menos 8 es 2. 6 mayor que 2 es verdadero, ¿cierto? Y aquí esto no es una proposición. ¿Por qué? Porque ya aparece una variable. Se llama enunciado abierto o función proposicional, ¿no? Vamos a poner aquí. A ver. Vuelvo a repetir, solamente hay dos. Hay dos. ¿Por qué hay dos? Porque simplemente en la última, la dos, ¿ya? Vamos a analizar las tres. La primera, vamos a poner aquí. La primera de ellas. Básicamente es decir, ¿no? La primera.
La primera es pregunta. Y cuando es pregunta, obviamente ya no es proposición simple, no es una proposición, perdón, en general. La segunda dice, buenas tardes, saludo. El saludo no es un enunciado verdadero o falso, no es. Y tercero, cuando yo digo que x más 4 es menor o igual a 10, basta que aparezca una variable, ya no es, ¿no? Ya no es proposición, ya no es. Ya no es una proposición, así de simple. ¿Está claro? ¿Se entendió la idea? Confirmen si se entendió, por favor. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Entonces sería, en este caso, la respuesta sería 2, ¿no? 2. No hay nada complicado, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. En la siguiente pregunta me indican, valga la redundancia, lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta siguiente. Y dice así. Si P y Q dice es falso, P entonces, perdón, toda esa expresión es falso. Vamos a ver. Y ya está. Bien, vamos a arrastrarlo, lo arrastramos. Y ya está. Pregunta número 2. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Dice, si P y Q, ahí vamos a ver un poco más grande, no se ve, ¿no? Ya está. Bueno, ya está, ahora sí. Dice, si P, bueno, si negación de P, entonces QR es falso, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones o esquemas moleculares, ¿no? Ya, vamos a detallar esto, vamos a detallarlo. Yo lo haría del siguiente modo. Obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetir, es considerar los valores de verdad que tiene cada proposición. Y por eso es que yo voy a calcular los valores de verdad. Entonces voy a irme a ese detalle, ¿ya? Empezamos a resolver el problema. Y dice así. Ya, mira, voy a volverlo a escribir ahí. Voy a volver a escribir. Bueno, vamos a escribirlo. Ya, vamos a poner aquí. Esto, ¿no? Me dicen que esto de aquí es falso. Ojo, es falso. Mucho cuidado. Fíjate. ¿Ah? Es falso, me está diciendo. Está diciendo que él es falso, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Ya, entonces, si eres falso, ¿qué significa? Vamos a escribirlo así. Vamos a ver. Aquí sería así. Ya está. ¿Ya qué significa que él es falso? Wow, se está tergiversando, ¿no? Pero bueno, se ve todo. ¿Qué significa que es falso? Bueno, significa lo siguiente. Como él es la condicional, yo me acuerdo de la condicional. ¿Cuándo era falso? Yo me acuerdo que en la condicional era falso. Esto era falso. Falso. Aquí. Falso. Cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. ¿Sí? Eso era de cajón. Vuelvo a repetir, en el condicional, ten en cuenta que es el condicional. Mira, condicional, cuando es falso, mira, falso, ahí está bien claro, mira, falso, mucho cuidado, ¿ah? Me está diciendo que es falso. ¿Cuándo es falso? Me dice que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, en pocas palabras, cuando él es verdadero, perdón, sí, verdadero, y este de aquí es falso, ¿no? Verdadero, entonces falso, sale falso. Ya, pues, pero la negación de qué valor es verdadero. Allá, él tiene que ser falso, porque si yo niego falso, sale verdad. ¿Bien? Y ahora me fijo aquí, en la disyunción. La disyunción inclusiva. ¿Cuándo era falso en la disyunción inclusiva? Cuando los dos eran falsos. En pocas palabras, él tiene que ser falso y el otro también debe ser falso. ¿Está bien? ¿Ya está? Ya tengo los valores de verdad de P, Q y R. Entonces voy a poner así. Entonces, el valor de verdad de P, Q y R. Y P
tiene como valor de verdad falso. Q como valor de verdad falso. R como valor de verdad falso. ¿Está? Y ahora sí solamente me está pidiendo esto, ¿no? Ya, primero empiezo, ¿no? El primer puntito. Me dice P, entonces Q. A ver, P, ya voy a reemplazar, ¿eh? P es falso, ¿no? Falso, entonces Q que es falso. ¿Sí? Y R que es falso también, ¿no? Ya sabemos nosotros que cuando dos son falsos en la condicional sale verdadero. Verdadero y falso, él es mi conjunción. En la conjunción basta que apareciera un falso, ya era falso, ¿no? Eso está en la tablita. ¿Ok? Ya tenemos el primer valor de verdad. El segundo valor de verdad sería así. Como el P es falso, mira, falso, voy a reemplazar, sería falso. ¿Ah? O el R también es falso. Entonces Q, que también es falso, ya lo encontré, acá están los valores. Simplemente sería así, ¿no? A ver, falso o falso, como es disyunción, ya sabemos que el resultado debe ser falso. Entonces, falso, falso, entonces falso, en la condicional sale verdadero, ¿no? Solamente era falso cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. Y respuesta me debe de salir así, ¿no? Me están pidiendo, determine el valor de verdad del primero y del segundo. En el primero sale falso y en el segundo sale verdadero. Falso, verdadero. La letra C, ¿no? La letra C. Y sería esta, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entendió más o menos? Confirmen, por favor. No los escucho. Sofía, ¿más o menos me entiende? Sí, más o menos voy entendiendo. Chévere, Sofía. Valeria, Sí, Valeria, ¿no te escuché bien? bien, profe, está bien. Sí, entendí. Perfecto, perfecto, perfecto. Con confianza, ¿eh? Con confianza. Ya, entonces, ya tenemos la siguiente pregunta, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta. Vamos a otra pregunta. Ojo, estamos haciendo a grandes rasgos algunos detalles. En la siguiente semana voy a remasterizarlo, obviamente, ¿no? Porque hemos avanzado una parte básica, ¿no? De cómo vamos a analizar los temas. Y también hemos hecho, pues, el primer capítulo, ¿no? Y solo que, obviamente, vamos a tener un poquito más de problema. Más de problema. Vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Ya, vamos a ver aquí. Por el gráfico de frente, ¿eh? Porque si no se, el gráfico sale un poquito borroso. Bien, entonces, vamos a ver aquí. ¿Ah? Listo. Pregunta número 3. No, número 3. Pregunta número 3 me dice lo siguiente, ¿no? Ya, vamos a ver. No te preocupes, todo se puede analizar, si es que todo se observa bien. Me dice así, ¿no? Indicar el resultado de la siguiente evaluación tabular. En pocas palabras te dicen hallar la tabla de verdad, pues, ¿no? La tabla de verdad. Ya, y acá empieza el problema un poquito, entre comillas, a ser un poquito más fastidioso, ¿no? Pero entre comillas, ¿no? Porque es directo, ¿no? Directo, y usted lo va a entender así, ¿ya? Ya en un ratito voy a jalar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Planteamos nuestra solución del siguiente modo. Obviamente, para dibujar una tabla de verdad, lo que tienes que hacer es fijarte cuántas proposiciones hay, ¿no? ¿Por qué? Porque primero lo que ibas a hacer era calcular tu número de celdas, ¿cierto? Te vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántas proposiciones simples hay? A ver, yo veo uno, el P, y veo otro que es el Q. Profe, también veo el no P. No, es que el no P es el mismo que el P negado, ¿no? Pues hay dos nada más, el P y el Q. Le vamos a encontrar el número de celdas. Vamos a poner aquí. El número, ahí ven, el número de celdas. Aquí, el número de celdas debe de ser así. 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Van a haber 4 celdas. Ya vamos a dibujar las celdas, ¿ya? Vamos a dibujarlas. Vamos a dibujarlas. Menos mal ahí tenemos los cuadritos. Vamos a dibujarla con color rojito. Ya, primero vamos a colocar la primera línea. ¿Ya? Ya, vamos a colocar primero los valores. Vamos a ver. Negación de P. Negación de P. ¿Está bien? Entonces,
Entonces, vamos a ver, entonces vamos a poner aquí, entonces. A ver, entonces, ¿está? Y ahora Q, voy a ponerlo así igualito como está. Q o no P. ¿Está bien? Ya. Ahora voy a hacer mi tablita. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago para hacer mi tablita? Hago esto. Hago esto. Escucha, escucha y presta atención. Voy a separar cada operador. Aquí, por ejemplo, separo. 4 nada más, porque hay 4 celdas. 1, 2, 3, 4. Recuerda que hay 4. Ya separo este operador. Lo separo. Separo este otro operador. Lo separo. Y este operador afecta a él. Lo separo al final, solos. Ya está. Y ahora recuerda que P, para mí P es verdadero, verdadero, falso, falso, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Está bien? Como P es verdadero, verdadero, falso, falso, entonces negación de P va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, vamos a ponerlo así con un color azul. Falso, falso, verdad, verdad. Ten en cuenta eso, ¿ah? Falso, falso, verdad, verdad. ¿Está bien? Pues acá también es el mismo, mira. Falso, falso, verdad, verdad. El Q era verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Está bien? Lo primero que te sugiero es que desarrolles lo que está en el paréntesis, o sea, esos dos, desarrolles. Entonces, ahí yo veo la disyunción. La disyunción. En la disyunción, yo me acuerdo, en la tablita, que solamente era falso cuando los dos eran falsos. O sea, aquí, como estos dos son falsos, aquí sale falso, en la disyunción. Y en los demás valores te va a salir verdadero. Porque basta que salga un verdadero y ya salía verdadero. O sea, acá te va a salir falso, acá sale verdad, y acá también te sale verdad. No, verdadero. Disculpen. Verdadero, verdadero. Sí, verdadero, ¿no? Los dos verdaderos. Ya. Ahora sí. Y ahora sí. Como tú quieres el resultado de la evaluación, el resultado no es otra cosa que el valor de verdad de la tabla. Y el valor de verdad de la tabla es el valor de verdad de su matriz principal. ¿Y cuál es su matriz principal? El operador que tiene mayor jerarquía. O sea, el que separa todo. ¿Quién separa todo? Este. Este es el que separa todo. Entonces yo lo voy a poner así, ¿no? O sea, me interesa esto. Y es por eso que yo voy a hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo relaciono? Bueno, fácil, pues. Si tú quieres este, involucras él con este que está aquí. ¿Me comprende? O sea, el resultado de estos dos me sale este. Obviamente, el resultado de él es esta matriz principal y de él es el mismo. Que solamente me fijo en estos dos. Entonces, como es la condicional, yo me acuerdo que en la condicional era falso cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. Verdadero, falso no hay. Verdadero, falso no hay. O sea, que esto sale verdadero. Y acá también sale verdadero. Allá, o sea, sale verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Por lo tanto, sale todo verdadero. ¿Se entendió el problema, más o menos? Chicos. Sí, profesor. Valeria, no Sí, te escucho profe. bien. Sí se entendió. Ya, Sofía, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Bien, jóvenes. Por hoy ya nos vamos a quedar ahí. La otra semana ya voy a subir el material de todas maneras. Lo voy a enviar para que lo tengan. Y vamos a empezar resolviendo los problemas pendientes. ¿Ya? Yo voy a explicar brevemente la otra semana lo que hemos hecho para los demás colegas que se acoplen. Pero básicamente el primer capítulo, en teoría la cerramos y en problemas estamos en proceso de cerrarlo, ¿no? ¿De chicos? Entonces, hasta una próxima clase. Espero que les haya gustado. Chicos, participen bastante, ¿ya? Con toda confianza. No tengan vergüenza en hablar si no entienden. No tengan inconvenientes en indicar si no se entendió. Con toda confianza. La idea es indicarlo. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Ok, ¿Ok? Gracias. Bueno, chicas, cuídense. Un abrazo. Hasta la próxima clase. Chao, chao. cuídese. Cuídense, cuídense.